1949, un académico llamado Gilbert Hayek publicó uno de los estudios más importantes y completos acerca de la influencia de la literatura grecorromana en las literaturas europeas a partir de la Edad Media. El libro lleva por título, apropiadamente, The Classical Tradition, la tradición clásica, y su primera edición salió de las prensas de la Universidad de Oxford. 2 años más tarde, al otro lado del Atlántico, la nueva revista de Filología Hispánica, una publicación especializada, dirigida a lectores estudiosos, estaba por publicar una reseña del libro de Hayek firmada por María Rosa Lida de Malkiel. Se dice que el mismísimo Alfonso Reyes revisó este texto y le hizo importantes correcciones y añadiduras. María Rosa Lida de Malkiel, hermana de un hispanista eminente llamado Raimundo Lida, no había escrito un panegírico del libro de Hayek. Reconocía que se trataba de un trabajo estupendo, ambicioso y de indudable importancia, pero se quejaba con razón de algunas imprecisiones y sobre todo de que el autor había dejado fuera casi por completo la literatura española, que con todo derecho forma parte de la literatura europea y en la que, desde luego, la influencia de los clásicos griegos y latinos ha sido notable y ha rendido hermosos frutos. Cabe añadir que Gilbert Hayek era un académico muy renombrado, catedrático de la Universidad de Columbia, que había publicado ya un importante libro sobre Homero, así como la traducción al inglés del estudio más importante sobre los ideales de la antigua cultura griega, la Paideia de Werner Jaeger, que ya hemos citado nosotros en otras emisiones de este programa. Hayek era también un brillante conferencista, un hombre público y grabó numerosos programas de radio. Por su parte, la nueva revista de Filología Hispánica era, como ya hemos dicho, una publicación que apenas circulaba, de una circulación muy restringida. No obstante, Gilbert Hayek leyó la reseña de María Rosa Lida de Malkiel y reconoció la pertinencia de las críticas que le hacía esta señora argentina, casada con un ruso, en una revista publicada en México. Así que cuando el Fondo de Cultura Económica lo contactó para publicar su libro en español, Hayek le pidió a su traductor, el sabio mexicano Antonio Alatorre, que subsanara en lo posible sus errores y sus omisiones. Y es así como tenemos en español una mejor versión, incluso que en inglés, de este libro imprescindible para comprender hasta qué grado la lectura de los clásicos grecolatinos ha sido decisiva para la creación de las mejores obras literarias de Occidente. Cito de las páginas finales de este libro. La corriente que nace en las fuentes de Grecia y Roma ha sido siempre fuerte, siempre fecunda y muchas veces central. Cuán fuerte y cuán fecunda es lo que este libro se ha empeñado en exponer. También puede demostrarse por vía negativa. Imaginémonos que se destruyeran todos los libros, dramas y poemas que en todas las lenguas europeas se han escrito bajo la inspiración directa de los clásicos. No solo desaparecerían todas las obras más excelentes, la comedia de Dante, las tragedias de Shakespeare, Montaigne, gran parte de la mejor literatura del siglo XIX, sino que varias zonas íntegras de la literatura europea desaparecerían de nuestra mirada. Ya que en este párrafo Hayek no menciona ni un solo autor hispanoamericano, digamos que sin la inspiración directa de los clásicos, tampoco tendríamos escritores de la talla de Cervantes, Góngora, Quevedo, Sor Juana, Rubén Darío
Juan Rulfo, Borges y Octavio Paz. Aquí vale la pena añadir algo que rebasa por mucho el dichoso ámbito de la literatura y que puede considerarse en cierto sentido que le precede. Y es lo siguiente: si hoy recordamos a Grecia y no a muchas otras culturas de aquella y de otras épocas, es por una razón muy importante. Los griegos decidieron ponerse a pensar a fondo en asuntos de gran importancia y nos dejaron constancia de ello. Esta es la herencia griega más importante, la de ponernos a pensar. Si la televisión, el internet, la pereza o la negligencia nos alejan del pensamiento, nos alejamos también de nuestra mayor herencia y de nuestras mejores posibilidades. Una cultura que se rehúsa a pensar a fondo, de manera concentrada, ¿qué se merece? Más temprano que tarde será olvidada, borrada de la memoria humana. El juicio del tiempo es implacable. A continuación vamos a citar varios pasajes de la tradición clásica de Gilbert Hayek en la traducción de Antonio Alatorre. Todo libro en que se puedan encontrar nuevos intereses y nuevas ideas está vivo, aunque haya sido escrito hace varios siglos. La diferencia entre un hombre educado y un hombre sin educación es que el hombre sin educación vive solo para el momento, leyendo su periódico y viendo la última película, mientras que el hombre educado vive en un presente muchísimo más vasto, en esa eternidad vital en que los salmos de David y los dramas de Shakespeare, las epístolas de San Pablo y los diálogos de Platón hablan con el mismo encanto y la misma fuerza que los hicieron inmortales en el instante en que se escribieron. Casi todos pensamos incesantemente en ganar dinero o en ganar poder, expresado en términos materiales, para un grupo o para un país, o en redistribuir la riqueza entre distintas clases, naciones o continentes. Sin embargo, la civilización no se interesa principalmente por el dinero, por el poder, ni por las posesiones. La civilización se interesa por el espíritu humano. Los griegos fueron sagaces hombres de negocios. Los romanos construyeron un vasto imperio de fuerza y de poder increíbles. Pero si no hubieran hecho más que eso, estarían tan muertos como los asirios. Si todavía viven, si siguen ejerciendo acciones a través de nosotros, es porque se dieron cuenta de que la civilización significa educación. La civilización significa educación y esa es la vida del espíritu. Naturalmente, la civilización no puede existir sin seguridad material, salud física, riqueza adecuadamente distribuida. Pero estos no son fines, son medios. Su objetivo último es la vida del espíritu. El espíritu es lo que nos hace verdaderamente humanos y el resto, los juegos, la comida, el abrigo y la pelea, lo compartimos con los animales. La civilización significa educación. Uno de los métodos más variados e interesantes para lograr esa educación es la literatura. Grecia supo que los dramas y las canciones, los cuentos y las historias no son únicamente entretenimientos pasajeros, sino posesiones permanentes del espíritu a causa de su pensamiento siempre fértil. Tal fue el descubrimiento de los griegos. No fueron muy ricos ni muy poderosos. Egipto fue más rico, Persia fue muchísimo más poderosa, pero los griegos fueron civilizados porque pensaban. A los millonarios romanos los hemos olvidado.
Lo único que sabemos es que eran personajes ridículos, que se hacían servir platillos de lenguas de ruiseñor y que se bañaban en piscinas de oro con agua tibia. Pero en cambio conocemos y admiramos todavía a los hombres, ricos o pobres, que supieron emplear su inteligencia. Los ricos y los poderosos, los fastuosos y los opulentos han dejado de existir. Solo viven el pensamiento y el arte. La verdadera relación que hay entre el mundo moderno y el mundo clásico es, en escala más amplia, la que existió entre Roma y Grecia. Es una relación pedagógica. Para terminar, quiero volver a la edición mexicana de la tradición clásica de Gilbert Hyatt, a unas palabras que él menciona en su prólogo. A propósito de la versión española, quiero dar las gracias de manera muy especial a la señora María Rosa Lida de Malkiel, que señaló en mi libro ciertas inexactitudes y me mostró la manera de corregirlas. Y sobre todo a mi traductor Antonio Alatorre, que con su vigilancia siempre alerta y su notable conocimiento de la materia me ha prestado una ayuda inapreciable. Los párrafos sobre la evolución del castellano en el capítulo 6 se deben a él exclusivamente. Es poco común hallar un traductor en quien se unan de ese modo la habilidad y los conocimientos. Si al principio de esta emisión conté esta anécdota que involucra a estos 4 investigadores e intelectuales, Gilbert Hyatt, María Rosa Lida de Malkiel, Alfonso Reyes y Antonio Alatorre, no fue únicamente por el gusto que encierra todo buen chisme. Más importante me parece su disposición para aprender juntos mediante el diálogo y la crítica. Ninguna persona puede tener toda la razón. La razón es algo que se construye entre muchos, entre todos aquellos que tienen disposición para aprender y para entenderse entre sí. El propio Antonio Alatorre, al referirse a los orígenes de la lingüística moderna, mencionaba la frase la voluntad de entender. Esta voluntad de entender, esta voluntad racional, vivió su primer esplendor en Grecia y hoy es, por su lamentable escasez, más importante, más urgente que nunca. Soy Pablo Ullosa. Usted tiene la palabra.